Tras mi mudanza, mi familia me atacó en Facebook, mi padre me llamó un parásito, mi tía reveló mi pasado y mi hermano advirtió a sus amigos. Yo les di me gusta a todo, mientras ocultaba un secreto. 2 semanas después, lo descubrieron. Me buscaron desesperados, pero ya era tarde. Mi nombre es Valeria Ríos. Tengo 30 años. Y la noche en que mi padre me convirtió en el chiste de Facebook, yo estaba de pie en mi habitación con una mano en una maleta medio cerrada y la otra agarrando mi teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Su publicación apareció a las 8:14 de la tarde. La parásito de 30 años por fin se fue. No más cocinarle sus comidas. A las 8:20, había explotado. Más de 1000 me gusta, reacciones de risa de los vecinos. Yo lo sabía desde la secundaria. Un comentario sobre cómo lloré a los 25 cuando McDonald's no me contrató. Una foto lado a lado de mi habitación antes y después de que sacaran todo. Un texto sobre convertir mi pocilga en una cueva para un adulto de verdad. Mi hermano etiquetó a sus amigos y escribió, advertencia, este es su futuro si salen con lastre muerto. 32 comentarios, cada uno tratando de hacerme lo suficientemente pequeña para caber en la versión de mí que habían estado vendiendo durante años. Leí cada uno lentamente, luego hice algo que más tarde los confundió a todos. No discutí. No lloré en los comentarios. No les rogué que la quitaran. Hice capturas de cada publicación, cada texto, cada etiqueta, cada emoji de risa. Luego le di, me gusta, a cada uno. Después de eso, sellé mi última caja, la llevé a la cocina, donde nadie se molestó en parecer avergonzado, y salí con una sonrisa que malinterpretaron como debilidad. Lo que ninguno de ellos entendió fue que había pasado años aprendiendo cómo la gente se expone cuando cree que no tienes poder. Y una vez que la gente te muestra exactamente quién es en público, nunca más tienes que adivinar. La parte más graciosa era que mi familia realmente creía su propia historia sobre mí. La habían repetido tanto tiempo que se había endurecido como folclore familiar. Valeria se levanta tarde, mira pantallas toda la noche, no tiene un trabajo real, desperdicia su vida en sudaderas, apenas sale de casa, no contribuye en nada, come la comida de los demás, es demasiado sensible y de alguna manera todavía cree que merece respeto. Lo que nunca se molestaron en preguntar era qué estaba haciendo realmente en esa habitación con cortinas oscuras y 3 monitores brillando hasta el amanecer. Trabajaba por las noches para una empresa de ciberseguridad de atención médica en Columbus, manejando la respuesta a infracciones para sistemas hospitalarios en 3 estados. Cuando el ransomware bloqueó un departamento de emergencias a las 2 de la madrugada, mi equipo era el que estaba en la llamada de puente. Cuando se expusieron los registros de pacientes, yo era quien rastreaba los puntos de intrusión, documentaba cronologías, guiaba a administradores nerviosos a través de los pasos de contención y redactaba informes lo suficientemente precisos para sobrevivir a demandas. Pagaba bien, mejor de lo que mi familia se imaginaba. Pero mantuve mi carrera en silencio porque el silencio era más fácil que explicar tecnología a personas que ya habían decidido que yo era un chiste. Mi padre tenía un taller de reparación de motocicletas con problemas detrás de nuestra casa. Mi madre flotaba entre trabajos a tiempo parcial y largos periodos de resentimiento. Y mi hermano menor, Ricardo, trataba la adultez como una broma que alguien más limpiaría. Años antes, después de que mi abuela, la señora Elena, se enfermara, yo era quien la llevaba a las citas de oncología, manejaba sus medicamentos y se sentaba a su lado durante las noches en que estaba demasiado orgullosa para admitir que tenía miedo. Nadie más tenía paciencia. Papá decía que los hospitales lo ponían incómodo. Mamá decía que no soportaba el olor. Ricardo decía que tenía vida propia. La abuela lo notaba todo. Notaba quién aparecía, quién desaparecía y quién solo llamaba cuando necesitaba dinero. Después de que ella murió, la gente asumió que los trámites legales se resolverían solos, como siempre había sucedido en nuestra familia, a gritos, con derecho y la persona más ruidosa agarrando lo que podía. Estaban equivocados. Había documentos en una caja ignífuga con mi nombre, y firmas sobre las que nadie se molestó en preguntar porque nunca imaginaron que el papeleo podría importar más que el volumen. Me quedé en esa casa más tiempo de lo que debía por una razón. Le había prometido a la abuela que mantendría las cosas estables hasta que pudiera irme limpiamente. Así que cubría huecos,
déficits hipotecarios, renovaciones de seguros, saldos de servicios públicos, emergencias silenciosas. Lo hice sin aplausos, sin gratitud, finalmente, sin amor. Para cuando papá hizo esa publicación, ya había firmado un contrato de alquiler para un loft de ladrillo convertido a 40 minutos de distancia, había organizado a los mudanceros, había transferido mi correo y había decidido que pasara lo que pasara. No me defendería ante personas que me necesitaban rota para sentirse más grandes. Pensaron que estaban celebrando el desalojo de una carga. En realidad, estaban vitoreando la salida de la persona que sostenía el suelo bajo ellos. Y ninguno de ellos tuvo la sensatez de preguntar, ¿qué pasa con una casa cuando el soporte que sigues pateando finalmente se mueve? Llegué a mi nuevo lugar justo después de la medianoche. Estaba en el tercer piso de un viejo almacén de ferretería convertido en apartamentos. Ladrillo visto, ventanas con marcos de acero, suelos que crujían de manera honesta, no acusatoria. No era glamoroso, pero era mío. Puse mis llaves en la encimera, encendí la luz de la cocina y me quedé allí en el silencio el tiempo suficiente para darme cuenta de que en realidad nunca había vivido en un lugar donde el silencio se sintiera seguro. Nadie gritando desde otra habitación. Ningún comentario sarcástico lanzado como un dardo si dejaba una taza en el fregadero. Ningún televisor a todo volumen emitiendo vídeos de conspiraciones. Ningún paso fuera de mi puerta seguido de ¿sigues ahí adentro? Debería haberme echado a llorar de alivio. En cambio, abrí Facebook de nuevo. La publicación de papá había subido más. Los vecinos etiquetaban a primos. Excompañeros de clase comentaban con preocupación fingida disfrazada de humor. Una mujer de la iglesia escribió, el amor duro funciona. Los pájaros tienen que abandonar el nido tarde o temprano. Otro añadió, al menos se fue antes de los 40. Ricardo había creado una segunda publicación desde su propia cuenta usando una foto antigua mía en pijamas enormes cargando víveres del coche. Imágenes raras de National Geographic de la hija del sótano en la naturaleza. Cientos de reacciones. Hice una captura de pantalla de esa también. Luego abrí la carpeta bloqueada de mi portátil y guardé todo en 3 lugares separados. A la gente le encanta llamar broma a la crueldad cuando finalmente llegan las consecuencias. La evidencia hace que las bromas sean menos flexibles. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol cortaba las paredes desnudas que aún no había decorado, preparé café y abrí la hoja de cálculo que había mantenido durante casi 4 años. Cada cuenta doméstica vinculada a mi nombre o credenciales de inicio de sesión estaba listada allí, el portal hipotecario de la Casa de los Ríos, la póliza de responsabilidad comercial de la tienda de mi padre, la cuenta de agua, gas, internet, recordatorios de impuestos prediales del condado. El plan de pago que había negociado cuando mi padre se atrasó con los impuestos del negocio, y el complemento de seguro de flota barato que Ricardo me había suplicado que configurara cuando comenzó a hacer trabajos de recogida para el taller y luego olvidó que existía. Porque olvidar cosas era uno de sus talentos principales. Me quedé mirando los números y sentí algo más frío que la ira instalarse en su lugar. No rabia, no venganza en el sentido dramático de las películas, solo matemáticas. No iba a sabotear nada ilegalmente, y no tenía que hacerlo. Todo lo que tenía que hacer era dejar de rescatar a adultos que habían construido sus identidades en torno a humillar a la persona que los salvaba. Así que cambié las contraseñas que eran mías. Eliminé mi cuenta bancaria de todos los débitos automáticos. Envié un correo electrónico al corredor de seguros para indicar que ya no actuaría como contacto de comunicación para ninguna póliza personal o comercial de la familia Ríos. Notifiqué al administrador hipotecario que los futuros avisos debían enviarse a las partes ocupantes registradas. Luego programé una reunión con el abogado que había manejado la herencia de mi abuela. No porque tuviera dudas, sino porque finalmente estaba lista para hacer lo que debió haberse hecho meses antes. Para el almuerzo, mamá había publicado una foto nueva. Mi habitación vacía, pintada de gris oscuro, un sillón reclinable empujado en la esquina, un refrigerador pequeño a su lado. Que mucho mejor está este espacio sin caos, escribió. Paz al fin. Debajo, papá comentó, la mejor remodelación que hemos hecho. Casi me río. Remodelación. Esa palabra se me quedó todo el día. Quizás porque eso era todo lo que había estado haciendo durante años. Remodelándome en secreto,
arrancando creencias podridas, recableando el pánico, reemplazando cada cosa rota que llamaban mi personalidad con algo que sostenía peso. Alrededor de las 4 de la tarde, mi correo electrónico sonó con la primera alerta automática: póliza de responsabilidad comercial pendiente de caducar, pago no recibido. A las 4:11, otro borrador hipotecario fallido. Por favor, actualice el método de pago. Me recosté y miré la pantalla. Durante años, esas alertas habían hecho que mi estómago se hundiera porque sabía que tendría que arreglarlas antes de que papá se diera cuenta, antes de que mamá entrara en espiral, antes de que Ricardo jurara que se encargaría más tarde y luego desapareciera. Esa tarde, por primera vez, no sentí ninguna urgencia. Solo una pregunta que había estado esperando mucho tiempo para ser formulada. Si tu familia solo te valora cuando eres útil, ¿qué es exactamente lo que lamentan cuando finalmente te vas? ¿A la persona o al trabajo? 2 días después, me senté frente a Rebeca Soto, la abogada de sucesiones en quien mi abuela confiaba más que en la mayoría de los parientes de sangre. Su oficina olía a papel, café y muebles antiguos de nogal, el tipo de sala donde los sentimientos pierden ante las firmas. Deslizó una carpeta gruesa sobre el escritorio y tocó la pestaña con mi nombre. Has retrasado esto más de lo necesario, dijo, no con crueldad. Sé por qué, pero el retraso no cambia los términos. Ella tenía razón. La abuela Elena era dueña de la casa sin hipotecas mucho antes de que mi padre pretendiera que era su reino. Cuando el taller de papá casi colapsó hace 8 años después de un mal préstamo de expansión, la abuela refinanció otra de sus propiedades para salvar el negocio, y luego puso tanto la casa familiar como el terreno del garaje de reparación en un fideicomiso intervivos. Había visto a su hijo desperdiciar segundas oportunidades toda su vida adulta y decidió que el sentimiento era algo peligroso para basar planes legales. En los documentos del fideicomiso, ella me nombró fideicomisaria sucesora y tomadora de decisiones principal el día después de su muerte. A papá y a mamá se les concedió la ocupación de la casa y un acuerdo de uso reducido para la propiedad del taller, pero solo bajo condiciones: mantener la propiedad, mantenerse al día con los servicios públicos e impuestos. Evitar conductas que pusieran en peligro los activos del fideicomiso o acosaran al fideicomisario en funciones, y reconocer por escrito que su derecho a permanecer allí era una licencia revocable, no propiedad. Lo firmaron, cada página, probablemente sin leer, porque leer era para otras personas y las consecuencias siempre eran el problema de mañana. Después de que la abuela murió, mantuve las cosas en marcha porque no soportaba la idea de que su hogar se convirtiera en otro desastre ríos. Rebeca me ayudó a estructurar todo limpiamente: el problema de depósito en garantía relacionado con la hipoteca, los impuestos, el seguro, los formularios de cumplimiento del taller. Yo manejé el lado práctico. Mi familia tomó mi silencio por sumisión porque nunca habían conocido a una mujer en su propia casa que entendiera la influencia. Rebeca giró su monitor hacia mí y me mostró la cláusula del fideicomiso que había evitado invocar. El acoso público, la difamación o la humillación dirigida contra el fideicomisario por parte de un beneficiario ocupante constituye interferencia hostil y puede activar una revisión inmediata, la terminación de la ocupación y la aceleración de los recursos de transición de la propiedad. La publicación de mi padre no había sido solo cruel. Había sido imprudente. Nombrarme públicamente, retratarme como inestable y dependiente, invitar al ridículo, y crear un patrón documentado de acoso directamente relacionado con el fideicomisario en funciones de la propiedad. Ni siquiera tengo que forzarlo, dijo Rebeca. Las capturas de pantalla son suficientes. Combinado con avisos de falta de pago e historial previo, podemos emitir una terminación formal y comenzar la transición de los derechos de ocupación y uso comercial. Necesito su autorización. Recuerdo mirar mi propio reflejo en la pantalla oscura de la computadora por un segundo antes de responder. Ahí estaba yo, 30 años, el pelo recogido, sin maquillaje, todavía con el suéter negro sencillo que usaba en las llamadas nocturnas, pareciendo menos una víctima de lo que cualquiera que me conociera hubiera creído. Hágalo, dije. Rebeca asintió una vez, como si finalmente hubiera hablado un idioma en el que confiaba. Redactó los avisos esa tarde: 30 días para desalojar la casa, suspensión inmediata del acuerdo de uso de la propiedad a bajo mercado del taller pendiente de prueba de seguro, cumplimiento financiero y calificación para un arrendamiento independiente. Traducción: mi padre ya no podía vivir de la misericordia de la abuela mientras insultaba a la persona que la administraba.
También preparamos una demanda separada con respecto al acoso en línea, eliminación de publicaciones difamatorias, preservación de pruebas y sin contacto directo fuera de los consejos para asuntos relacionados con el fideicomiso. Rebeca preguntó si quería dejar espacio para la mediación familiar. Le dije que no, todavía no. Tal vez nunca. Ella no discutió. Para el anochecer, los avisos certificados estaban listos, el notificador estaba programado, y mi teléfono había comenzado a zumbar con el tipo de energía que las familias confunden con amor cuando sienten que los recursos se escapan de su alcance. Comenzó con la tía Carola, quien había estado sospechosamente ausente mientras la publicación de papá recolectaba risas. Dejó un mensaje de voz con ese tono meloso que ciertos parientes usan cuando quieren que su cumplimiento venga envuelto en papel de regalo como preocupación. Cariño, llámame de vuelta. Tu padre está molesto y tu madre está confundida. Estoy segura de que todo esto es un malentendido. Un malentendido. Reproduje esa frase 2 veces y casi la admiré. Hay verdadero talento en ver desarrollarse una humillación pública, no decir nada y luego describir las consecuencias como confusión. No devolví la llamada. 1 hora después, Ricardo envió un mensaje de texto. ¿Qué hiciste? Papá dice que llegó alguna carta del abogado. Si esto es una broma, deténla. Respóndeme en 5 minutos. No puedes echarnos de nuestra propia casa. Ese mensaje se quedó en mi pantalla más tiempo que los demás. Su propia casa. Lo habían creído por completo. La publicación, la burla, la certeza triunfal. Nada de eso habría sucedido si alguna vez hubieran considerado la posibilidad de que yo no estuviera indefensa. Esa era la cuestión del desprecio. Hace que la gente sea descuidada. Les enseña a asumir que la persona que utilizan no tiene vida privada, ni documentos, ni salida, ni plan. Pero el desprecio tiene una vista terrible. No puede ver lo que viene hasta que los faros ya están en el camino de entrada. El notificador llegó a la casa un jueves a las 10:17 de la mañana. Sé la hora exacta porque la oficina de Rebeca envió la confirmación y porque a las 10:19 mi teléfono se iluminó como una alarma de incendios. Primero llamó papá, luego mamá, luego Ricardo, luego la tía Carola, luego papá de nuevo, luego mamá 3 veces seguidas, seguido de un mensaje de texto que simplemente decía, Valeria, contesta ahora mismo. Dejé que las llamadas sonaran mientras me unía a una llamada de contención de brechas para un hospital rural cuyo sistema de programación acababa de ser atacado por malware. Había algo casi poético en instruir con calma a un director de TI en pánico para aislar los puntos finales comprometidos mientras mi propia familia finalmente se veía obligada a comprender lo que sucede cuando un sistema sigue abusando de su salvaguarda más importante. A las 11:03, Ricardo dejó un mensaje de voz tan lleno de rabia que sonaba más joven que a los 15. Psicópata. Papá dice que esta carta dice que la casa no es nuestra. ¿Qué les dijiste? Mamá está llorando. Llámame antes de que vaya hasta allá. Guardé ese también. A las 11:22, mamá cambió de estrategia. Su mensaje de texto llegó en fragmentos como la desesperación probándose diferentes máscaras. No sabíamos. Luego tu padre estaba bromeando. Luego, ¿cómo pudiste hacer esto a la familia? Me quedé mirando la pantalla y pensé en todas las veces que esas mismas personas me habían dicho que era demasiado emocional, demasiado dramática, demasiado blanda, demasiado sensible para sobrevivir en el mundo real. Curioso cómo mis sentimientos se volvieron válidos el minuto en que chocaron con un límite de propiedad. La primera llamada de mi padre llegó a las 11:40. Sonaba menos furioso que aturdido, lo que de alguna manera lo hizo más punzante. Valeria, llámame. Rebeca Soto dice que el fideicomiso es dueño de la casa y del lote del garaje. Eso no puede ser correcto. Tu abuela nunca me excluiría. Debe haber algún error. No había habido ningún error. La abuela no lo había excluido. Lo había documentado con precisión. Le dio oportunidad tras oportunidad, y luego construyó barandillas alrededor del daño que a él le gustaba llamar mala suerte. Al mediodía, la tía Carola llamó desde un número diferente, y esta vez contesté. Comenzó con un suspiro lo suficientemente pesado como para calificar como actuación. Querida, todos están molestos. Tu madre está destrozada.
Tu padre se siente traicionado. Miré el horizonte de la ciudad más allá de la ventana de mi apartamento y pregunté la única pregunta que me importaba: ¿estaba traicionado cuando publicó sobre mí a miles de personas? Ella dudó el tiempo suficiente para exponerse. Bueno, eso fue cruel, dijo. Pero la familia dice cosas. Esta ruta legal se siente extrema. La familia dice cosas. Ahí estaba de nuevo. El descuento familiar por la crueldad. La exención sagrada que convierte la humillación en personalidad y los límites en ataque. No, dije. Extremo fue verlos a todos ustedes reír mientras me humillaban públicamente en una casa que yo protegía legalmente. Ella no habló por un segundo. Luego vino el guión de la culpa. Tu madre no está bien. La presión arterial de Marcos, cambio de nombre del padre, está por las nubes. Ricardo dice que el taller podría cerrar si este problema de la propiedad no se arregla rápido. ¿Arreglarlo? Como si yo hubiera roto algo funcional en lugar de retirarme de una máquina que funcionaba con mi silencio. Entonces deberían haber pensado en eso antes de invitar a Internet a escupirme, dije, y colgué la llamada. Esa tarde, Rebeca envió copias de los documentos de notificación con sus notas. El taller de papá tenía otro problema ahora. Como ya no era el contacto, y la póliza de responsabilidad había caducado oficialmente, no podía operar legalmente en la propiedad bajo el acuerdo de uso reducido del fideicomiso. Si quería mantener el negocio a flote, necesitaba prueba de seguro independiente, permisos actualizados y suficiente dinero para firmar un contrato de alquiler real a precio de mercado en otro lugar. No tenía nada de eso listo porque durante años, había evitado silenciosamente que la negligencia menor se convirtiera en un colapso público. A las 4 de la tarde, la noticia había comenzado a moverse por nuestro pueblo como siempre lo hace, a través de llamadas telefónicas susurradas, una silla de barbero, una fila de supermercado, un estacionamiento de iglesia. Los clientes de reparación notaron que las puertas del garaje permanecían cerradas más tiempo de lo habitual. La publicación de Facebook de papá seguía activa, pero los comentarios se habían vuelto extraños. Algunas personas habían oído lo suficiente como para empezar a preguntar por qué una hija supuestamente inútil parecía estar conectada con documentos de fideicomiso, avisos de propiedad y un abogado. Una mujer escribió: quizás no te burles de la gente en línea cuando no sabes quién está en el papeleo. Papá eliminó ese comentario. Luego desapareció otra publicación entera. Demasiado tarde. Las capturas de pantalla son para siempre y el Internet solo es gracioso hasta que comienza a guardar recibos. Para la hora de la cena, tenía 26 llamadas perdidas y más de 40 mensajes. Algunos suplicaban, otros acusaban, algunos intentaban empujarme de nuevo a mi antiguo rol. Ricardo alternaba entre insultos y pánico. Mamá seguía insistiendo en que nunca lo quiso decir de esa manera. Papá dejó de fingir que estaba confundido y comenzó a exigir que lo resolviéramos en privado, que es una frase que las personas controladoras usan cuando las consecuencias públicas de repente les parecen injustas. Pedí comida tailandesa, comí en mi sofá en pantalones deportivos y escuché mensaje de voz tras mensaje de voz, acumulándose de las mismas personas que no habían creído que mi vida contenía algo digno de respeto. A las 9:14 de la noche, mamá dejó el mensaje que finalmente me hizo reír, no porque fuera gracioso, sino porque lo revelaba todo. Lloraba tan fuerte que arrastraba las palabras. Valeria, por favor. No podemos perder la casa. Tu padre dice que el taller se acaba si perdemos ese lote. Ricardo dice que no podrá pagar su camioneta si el taller cierra. ¿Sabes que nos necesitas? Por favor, detente. ¿Sabes que nos necesitas? Necesitas. Esa fue la primera palabra honesta que cualquiera de ellos había usado. Acordé una reunión y solo porque Rebeca insistió en que fortalecería el registro si ofrecía una última oportunidad formal de discusión en presencia del consejo. Nos reunimos el lunes siguiente en su sala de conferencias, no en la casa. Me negué a volver a entrar en ese lugar como una hija esperada para absorber emociones y limpiar el desorden. Si querían acceso a mí ahora, podían sentarse bajo luces fluorescentes y enfrentar la versión de mí que habían pasado años fingiendo que no existía. Papá llegó primero, más enojado que digno, vistiendo la misma chaqueta de cuero que usaba cada vez que necesitaba sentirse más grande que sus circunstancias. Mamá entró detrás de él con los ojos rojos y un pañuelo apretado en una mano.
Ricardo entró arrastrando los pies al último, la mandíbula tensa, todavía llevando el tipo de hostilidad que los hombres usan cuando el miedo los hace sentir infantiles. La tía Carola también vino, porque siempre hay un pariente que cree que cada colapso familiar requiere una audiencia y un mediador que nadie pidió. Rebeca ya estaba sentada cuando entré. Tomé la silla frente a ellos, puse una carpeta negra sobre la mesa y observé cómo las 4 caras cambiaban a la vez, sorpresa, luego incomodidad, luego la realización repentina de que yo no estaba allí para ser interrumpida. Papá comenzó antes de que alguien lo invitara. Esto ha ido lo suficientemente lejos. Cualquier juego legal que tú y Rebeca estén jugando, termina hoy. Avergonzaste a esta familia. Casi admiré el descaro. Ustedes me expusieron para el deporte público, dije. Invitaron a la gente a reírse de mí. Etiquetaron mi vida, mi habitación, mi adultez, y lo llamaron celebración. No usen la palabra, avergonzado, como si no supieran dónde comenzó. Mamá irrumpió entonces, con voz temblorosa. Estábamos molestos. Simplemente te fuiste. No, dije, y deslicé la primera hoja de mi carpeta hacia ellos. Me fui después de años de ser usada e insultada en la casa que estaba manteniendo legalmente para ustedes. La primera página era una impresión de la publicación de Facebook de papá. La segunda era la foto de antes y después de mamá con su texto sobre paz al fin. La tercera era la advertencia de citas futuras de Ricardo. Luego vinieron los comentarios. Yo había resaltado las peores líneas. Las leí en voz alta una por una, no teatralmente, sino simplemente con claridad. La habitación cambió con cada frase. La crueldad suena diferente cuando la sacas de una pantalla y haces que la gente la escuche en el aire adulto. La tía Carola trató de interrumpir. Rebeca levantó una mano y la silenció sin decir una palabra. Entonces expuse los registros de pago, los déficits hipotecarios que había cubierto, las renovaciones de seguros que había manejado, los avisos de impuestos que había resuelto, los saldos de servicios públicos que había pagado, los recordatorios de permisos para el taller. El resumen de la hoja de cálculo. 4 años de trabajo silencioso traducidos en columnas y fechas. Papá miró las páginas como si estuvieran escritas en un idioma que siempre había ridiculizado y que de repente necesitaba. Ricardo se puso pálido de la boca. Mamá siguió susurrando, no lo sabía. No lo sabía, como si la ignorancia fuera de alguna manera una defensa en lugar de una confesión. Finalmente, Rebeca habló. Su voz era tranquila de la manera que los cirujanos deben sonar al explicar el siguiente paso. Resumió el fideicomiso, la licencia de ocupación, las condiciones de revocación, la cláusula de acoso, la falta de seguro, las opciones de transición de propiedad y el cronograma de desalojo si no se llegaba a una salida negociada. Papá intentó primero la fanfarronería. Tu madre nunca haría esto. Rebeca deslizó una enmienda notariada sobre la mesa con la firma cuidadosa de la abuela Elena. Si lo hizo, dijo, específicamente porque anticipó este patrón de comportamiento. Entonces se hundió, y por primera vez en mi vida, lo vi sin el escudo del volumen. Solo un hombre que había confundido la dependencia con la autoridad. Ricardo me miró con algo más feo que el enojo. Humillación. ¿Y qué? ¿Has estado actuando en secreto mejor que nosotros todo este tiempo? Esa pregunta me lo dijo todo. En su mente, la competencia era arrogancia si venía de mí. No, dije. He estado evitando en secreto que su vida colapse mientras todos ustedes me llamaban inútil. Mamá se acercó a la caja de pañuelos como si fuera una balsa salvavidas. Valeria, dijimos cosas estúpidas. Las familias pelean. No puedes destruirnos por una publicación de Facebook. No los estoy destruyendo por una publicación de Facebook, dije. Me niego a seguir salvando a personas que me degradan públicamente. Hubo un largo silencio después de eso. No vacío, estructural, del tipo que llega cuando la verdad finalmente supera a la actuación. La voz de papá cuando volvió a sonar era más baja. ¿Qué quieres? No, ¿cómo vamos a arreglar esto? No, ¿qué te hicimos? Solo el resultado final transaccional. Lo había esperado. Quiero distancia, dije. Quiero que la propiedad sea desalojada según lo programado.
No quiero más contacto directo fuera de lo que permite el abogado. Quiero que se elimine cada publicación, comentario y republicación copiada. No porque borrarlos cambie algo, sino porque no tienen derecho a seguir usando mi humillación como entretenimiento. Quiero que entiendan que terminé de financiar su falta de respeto. Mamá comenzó a sollozar en serio, luego con los hombros temblando. Los ojos de papá se humedecieron, aunque si era por vergüenza, rabia o puro pánico, no pude saberlo. Ricardo resopló y maldijo en voz baja y miró hacia otro lado. La tía Carola finalmente habló suavemente y herida, de la manera en que lo hace la gente cuando se da cuenta de que el centro moral de la historia no está donde querían que estuviera. Valeria, ¿realmente vas a dejar que este sea el final? La miré y pensé en cada cena familiar donde yo era el blanco de la broma. Cada vez que mis horas de trabajo eran objeto de burla, cada vez que mi habitación era tratada como evidencia de mi fracaso en lugar de un centro de mando construido en torno a un trabajo que ninguno de ellos respetaba porque no podían verlo. No, dije. Esto no es el final. Esta es la parte en la que todos ustedes finalmente viven en la verdad que crearon. Resoplé. Luego me levanté, saqué una sola llave de la casa de mi billetera, la de repuesto que guardaba porque una parte de mí alguna vez creyó que la responsabilidad era amor, y la puse sobre la mesa de conferencias frente a mi padre. La abuela me dio esta casa para protegerla, dije. Lo hice, solo que no de la manera que esperaban. Me fui antes de que cualquiera de ellos pudiera convertir sus lágrimas en negociación. En el pasillo de afuera, mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme contra la pared por un segundo. No porque me arrepintiera, sino porque algunas victorias duelen al salir. A la gente le encanta decir que la sangre es más espesa que el agua, pero nadie habla lo suficiente sobre lo espeso que se vuelve el sentimiento de culpa cuando una familia ha pasado años amasándolo en tu columna vertebral. Alejarse de extraños es fácil. Alejarte de personas que te enseñaron que tu dolor era desleal requiere músculo. Yo tenía ese músculo ahora. Simplemente no se habían dado cuenta de que lo estaba construyendo. Las llamadas siguieron llegando durante 3 días más, luego disminuyeron, luego cambiaron de forma. Papá pasó de las exigencias a la negociación. Mamá pasó de llorar a la memoria, enviando fotos y recetas antiguas como si la nostalgia pudiera funcionar como cerrajero. Ricardo se quedó en silencio después de un último mensaje llamándome fría, y luego reapareció a través de un primo para preguntar si al menos los ayudaría a encontrar algo. No respondí nada de eso. Rebeca manejó la comunicación de la propiedad. Las publicaciones desaparecieron, aunque no antes de que suficientes capturas de pantalla circularan como para que la gente del pueblo revisara en voz baja sus opiniones. No hice una exhibición pública. No publiqué un hilo triunfal. No lo necesitaba. La verdad ya había entrado en la sala vistiendo fechas, firmas y consecuencias. 30 días después, la casa estaba vacía. El lote del garaje revirtió completamente bajo la administración del fideicomiso, y elegí no renovar ningún acuerdo de uso para la familia Ríos. Vendí una parcela adyacente no utilizada que la abuela había incluido en el fideicomiso y usé parte de las ganancias para establecer un pequeño fondo de capacitación técnica de emergencia en el colegio comunitario a su nombre para estudiantes adultos que reconstruían sus vidas. Especialmente mujeres que cambiaban de carrera más tarde de lo que otras personas pensaban que deberían. Eso se sintió más como justicia que gritar jamás podría. La casa familiar en sí la conservé por un tiempo, no como un hogar al que volver, sino como prueba de que la supervivencia a veces se parece a trámites legales, límites y el coraje de dejar de traducir la crueldad en amor. La recorrí una vez después de que se fueron. Mi antiguo cuarto, la preciada guarida de papá, todavía olía débilmente a pintura fresca y hego rancio. Me paré en el umbral, miré el sillón reclinable que habían arrastrado para celebrar mi ausencia, y no sentí nada que se pareciera a la pérdida, solo claridad. Algunas personas piensan que la venganza es gritar más fuerte. A veces es simplemente permitir que las personas experimenten la vida sin acceso a la persona que subestimaron. Mi padre dejó que todos se burlaran de mí en línea porque creía que la humillación pública me congelaría en el papel que necesitaba, la hija dependiente, el chiste familiar, la que absorbía la falta de respeto y mantenía las luces encendidas. De todos modos, 2 semanas después, cuando las llamadas comenzaron a llegar, él aprendió la diferencia entre alguien que es débil y alguien que ha sido paciente. Esas cosas no son lo mismo.
Si hay una lección en esta historia, no es que el dinero gana o que el papeleo importa más que la familia. Es que el respeto no es opcional solo porque el objetivo comparte tu apellido. Si las personas más cercanas a ti solo se sienten cómodas cuando estás disminuido, entonces tu crecimiento siempre parecerá una traición para ellos. Déjalo. No les debes acceso de por vida a cambio de ser parientes. No tienes que hacer una audición para la decencia básica dentro de tu propia línea de sangre. Y a veces, lo más saludable que puedes hacer es dejar de rescatar a las personas que construyeron su autoestima sobre tu silencio. Solía pensar que irme me convertiría en la villana de la historia familiar. Quizás lo hice. Pero prefiero ser la villana en su versión que desaparecer en la mía.